Todos digan conmigo persistencia. Ahora, yo tengo dos hermanos menores y para los que no conocen, mi familia, mi papá es de Estados Unidos, es gringo, mi mamá es de Guatemala, nosotros nacimos en Colombia, entonces somos un sancocho ahí revuelto de países, pero bueno, acá estamos, ¿cierto? Amamos a Colombia. Pero en mi familia tenemos muchas costumbres, muchas cosas. Tengo dos hermanos menores, uno es soltero por el que quiera por ahí conocer. Ahorita hablamos, pero él es súper persistente y él le saca la piedra a mi papá porque es tan persistente. Pero algo que me he dado cuenta es que él siempre obtiene lo que quiere. ¿Por qué? Porque es persistente. Me acuerdo una vez estábamos en Santa Marta, teníamos un tiempo de vacaciones, estábamos ahí en un centro comercial y pasamos y mi hermano vio unas gafas que él quería. Y entonces él le dijo: papá, quiero esas gafas, ¿me las compras? Y mi papá dijo: no vamos a comprar gafas hoy, solo venimos acá a comer y no sé qué. Entonces Samuel otra vez: papá, las gafas, que no vamos a comprar, papá, las gafas, que no, papá, las gafas, que no, papá, las gafas, hasta que mi papá ya la perdió y dijo: no más, no quiero que me preguntes más por esas gafas. Entonces yo dije como bueno, vamos a ver. 5 minutos después: papá, las gafas. Y mi papá que no, y se puso bravo, y yo no voy a comprar gafas, no voy a hacer lo que usted quiere que yo haga siempre, no sé qué, y yo riéndome con mi mamá, y yo: apostamos a que le compra las gafas. 1 hora después de comer, hablar, pelea, todo lo demás, salen los dos de la tienda y mi hermanito tiene sus gafas. ¿Por qué? Porque la persistencia siempre rompe la resistencia. Y ese es el tema de esta mañana, es el título de esta mañana: persistencia rompe la resistencia. Siempre y cuando tú te mantengas firme en lo que estás creyendo, créeme que tu fe en Dios y el poder de Dios en tu vida puede romper cualquier resistencia que el diablo haya traído a tu vida. Amén. Tenemos que mantenernos firmes en lo que estamos creyendo, persistentes en lo que estamos creyendo. En Bogotá lo decimos como un coto, ¿sí? De una, así como una gotera que sigue y que persiste y que dele. Así tiene que ser nuestra confesión, así tiene que ser nuestra alabanza, así tiene que ser nuestra vida. Persistentes. Yo no voy a detenerme hasta que pueda ver lo que estoy creyendo. Amén. Y hay un versículo, quiero que vayamos a Josué 3. Josué capítulo 3, versículos 13 al 16. Y tengo 3 puntos para esta mañana. El primer punto es: sigue marchando. Todos digan conmigo: sigue marchando. Ahora, la palabra de Dios narra acá una historia interesante. Dice en Josué 3, versículo 13: los sacerdotes llevarán el arca del Señor, esto es Dios hablando, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá y río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campo para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Que la pregunta esta mañana es: ¿qué tan cerca estás tú de tu victoria? Yo quiero que pensemos un poquito en esta historia. Dios les dice a ellos que tienen que llevar el arca, y cuando todos los pies de los sacerdotes toquen el agua del río, entonces se va a secar y van a poder cruzar. Ahora, esto no es cualquier cosa. Si tú lees la palabra de Dios, te darás cuenta que el arca del pacto es el contenedor de la gloria de Dios, donde estaba la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que una historia antes, que ellos estaban tratando de cargarla una vez y de repente se empezó a caer. Entonces un tipo proactivo llega y agarra el arca del pacto para no dejarla caer y dice que se quemó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? No ser proactivos. No, mentira, no, eso no es. ¿Cuál es la historia? Que pues uno tiene que tenerle cuidado, la gloria de Dios poderosa, en fin. Entonces
ellos tuvieron que cambiar su manera de llevar la gloria de Dios. Entonces pusieron 2 palos bien largos y luego 2 palos al contrario. Y habían 8 sacerdotes que cargaban el arca del pacto. Y eran palos bien largos para no estar cerca por si eso se movía, por si un pelo se agarraba y lo que sea. Era mejor no tocar el arca del pacto. Entonces hay una persona al frente con un palo bien largo, hay una persona bien atrás y luego hay 3 personas de cada lado que están cargando el arca. Ahora piensa en esto por un momento. La palabra de Dios dice que cuando los pies, es decir, todos los pies de todos los sacerdotes tocan el agua, entonces se secará. El problema está con el de al frente. Imagínate el de al frente, porque mientras el de atrás ni se ha mojado los pies, el de al frente ya va por acá, ¿cierto? Y entonces él entra y no, esto no funcionó, camine, corra. Y dice, no, es que es hasta que los pies de todos toquen. Entonces el de al frente otra vez agarra y llega y sigue y ya está frío y nada que se seca, y el de atrás se empuje y el de adelante suave porque yo estoy acá al frente, ¿cierto? Y dice la palabra más o menos, haciendo los cálculos, el de adelante ya estaba como por el cuello hasta que el de atrás pudo tocar con sus pies. Y dice que cuando el de atrás tocó sus pies, entonces se secó todo y la bendición y entraron a la tierra prometida. Pero quiero resaltar la fe del de adelante. Sabes, muchos de nosotros acá somos los de adelante. Puede que tú seas el primero en tu familia en ir a la iglesia. Puede que seas tú el primero, el líder de tu familia, el líder de tu empresa. Puede ser que seas el único en tu empresa que realmente le ora a Dios y le cree a Dios. Puede que sí. Y para los que estamos al frente, yo quiero decirte una cosa: sigue marchando, porque la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Pero el problema que tenemos muchas veces es la comparación. Todos digan conmigo: comparación. A veces nosotros queremos que todos pasemos por los mismos problemas. Y si yo me mojo cuando llueve, quiero que todo el mundo salga empapado. Sí, y si yo me peleo con mi esposa, yo quiero que también haya puño por allá y que no sé qué. Y esa no es la idea. Sabes, tú puedes pasar por cosas diferentes. Lo único que sigue siendo igual para todos nosotros es el Dios por el cual vivimos y el cual creemos. Pero las dificultades van a ser diferentes. Y puede que tu dificultad sea más pesada que la dificultad de al lado, pero créeme que siempre hay alguien atrás tuyo viendo cómo estás marchando. Y si tú te detienes, vas a detener el que está atrás también. Imagínate esto. Porque si 8 sacerdotes se detenían porque no, es que esa cosa no se está secando, 3 millones de israelitas nunca hubieran llegado a la tierra prometida. A muchas veces nuestra falta de acción, por no querer incomodarnos, por no querer hacer el pensum de la iglesia, por no querer venir a servir, porque es que pastor, es que a las 8 de la mañana, el domingo, pues uno va a dormir y no sé qué. Imagínate lo que tú estás deteniendo por tu falta de acción y falta de fe. Porque esto no solo se trata de tu vida y de que tú te estás mojando, se trata de todas las vidas atrás de ti que van a cruzar a su promesa gracias a tu obediencia. Amén. ¿Alguna vez han pensado en el arca de Noé? Yo me pongo a pensar, cuando chiquito yo pensaba mucho estas cosas, yo estresaba a mi papá porque siempre le tenía preguntas y todo lo demás, pero yo una vez me pregunté, bueno, ¿y cómo hizo el caracol para montarse al arca, no? Imagínense eso, Dios llega y dice, bueno, o sea, el mundo se va a acabar, entonces así que corra. Y entonces sale el león veloz, sale el caballo veloz, sale la jirafa pero veloz, o sea, sale todos los animales veloz, y el caracol ya se va, hágale. ¿Sabían ustedes que por hora el caracol se puede mover como 1 metro? Entonces imagínense, mientras todo el mundo ya está en el arca, el caracol está por allá a kilómetros y dice, no, pues me figuró aprender a nadar porque yo al arca no llego. Pero ¿por qué el caracol nunca tuvo un problema en llegar al arca? Porque él sabía que había una promesa, que 2 de cada animal iban a montarse a ese arca. Y siempre y cuando él estuviera marchando hacia el arca no se iba a ir sin él, ¿cierto? Y por eso hoy en día tenemos caracoles. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Pues no, mentira. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces nuestra marcha
tiene velocidades diferentes. Puede que tu bendición no haya llegado tan rápido como el vecino. Puede que tú hayas tenido más problemas y más inconvenientes llegar a la iglesia que el que llegó en carro. Puede que hayas tenido que pasar por diferentes cosas. Es claro que sí. Pero lo que tú tienes que entender es que la bendición de Dios que fue prometido para que Él llegó de una manera diferente a ti, es la misma promesa que está sobre tu vida. Y así llegues más tarde, así te cueste más tiempo, igual fiel es aquel que prometió para ti también. Y si tú tan solo sigues marchando, así tu marcha sea más lenta, porque es que tienes más carga, tienes más peso, tienes más problemas. Yo lo entiendo. Todo el mundo acá tiene problemas diferentes, pero tenemos un Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. Amén. La palabra de Dios dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, vamos, di conmigo, de todas. Vamos, mira a tu vecino y dile: pero de todas. O sea, de las fáciles y de las difíciles, de las largas, de las cortas, de todas las aflicciones nos libra Dios. Entonces no me importa si mi vecino tiene una afliccioncita chiquita, yo sí tengo una grande. Igual Dios ha prometido que de todas mis aflicciones Él me librará. Amén. Entonces deja de compararte y más bien sigue marchando. Amén. No, pero es que a Dios, a Él le da todo de una, y a mí sí yo tengo que orar más, meterle más. Sabes, todos tenemos caminos diferentes, porque todos tenemos llamados diferentes, porque Dios tiene para nosotros alcances diferentes. Tal vez por lo que tú estás pasando y por el camino que estás pasando, es porque tienes que alcanzar a alguien que está por ese camino, que nunca se va a entrometer en el camino de tu vecino. Así que sigue marchando. Entonces mi papá, hace ya como 6, 7 años, tuvo una complicación en su corazón. Una vez él me levantó como a las 2 de la mañana y me dijo: John David, llévame al hospital. Y yo no entendía muy bien eso, como que a las 2 de la mañana todavía el volumen no está suficiente en la vida, ¿cierto? Entonces uno como, ¿cómo así? ¿Qué? Que me lleves al hospital, que es que tengo algo en el corazón. Y yo, bueno, esa primera mañana no entendía qué estaba sucediendo, pero escuchaba a mi papá estar ahí hablando, confesando, y confesó solo una cosa: Jesús es mi Señor y es mi sanador. Jesús es mi Señor, es mi sanador. Jesús es mi sanador. Y luego empezó a decir: estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Yo, bueno, pues, igual 2 de la mañana, eso llegamos y el doctor, amén. Pero luego la siguiente semana me levanta otra vez y me empezó a levantar continuamente para que lo llevara al hospital. Nos dimos cuenta que él tenía una arritmia en su corazón. Yo no sé mucho de medicina, yo estudié administración, entonces me perdonarán, pero no sé, el corazón tiene como unos tubos y no le estaban funcionando. Sí, entonces no le estaban funcionando, entonces le dolía, y como que eran como mini paros cardíacos ahí que le daban. Pero él me decía una cosa cuando me levantaba: él me decía: no le diga a su mamá, porque su mamá me mata. Sí, entonces vamos solos, no sé qué. Obviamente mi mamá se dio cuenta más adelante que pues su esposo y su hijo se estaban yendo a las 2 de la mañana al hospital. Entonces ella se levantó. Pero si tú no conoces a mi mamá, no entenderías por qué él dijo eso, porque mi mamá fijo va y le dice: usted no se me muere, usted tiene 3 hijos, usted tiene una iglesia, usted no me va a dejar acá embolatada con esto, así que usted tiene que vivir de malas. Sí, o sea, decía morirse otro día, pero hoy no, porque así es mi mamá, es muy frentera. Entonces sucedió que mi papá pues estaba complicando. Yo me acuerdo una de estas mañanas, ya llevábamos meses yendo al hospital, problema del corazón, y tenían que hacerle como un trasplante, y estábamos esperando y todo eso, y él siempre confesando: Jesús me sana, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Jesús es el Señor y es mi sanador, soy sano en el nombre de Jesús. En una mañana yo me puse muy bravo, yo le dije: ya papá, ya deje de decir eso. O sea, vea que su corazón no le está funcionando y usted solo dice que Jesús me sana, que Jesús, soy sano en el nombre de Jesús. Ya, deje tanto aleluyera, ¿sí? O sea, deje de ser tan pandereto, le dije. O sea, eso, tanta vaina. Y él como que se sorprende conmigo y me mira y me dice: soy sano en el nombre de Jesús. Y sigue con: soy sano en el nombre de Jesús. Bueno, casualmente tuve que, el día de que le iban a intervenir el corazón, yo tenía que ir a dictar una clase en una de las escuelas, en las extensiones que tenemos. Pues yo le dije a mi papá: papá, lo voy a cancelar, quiero estar contigo, quiero estar contigo durante el procedimiento y todo eso.
Y mi papá me mira y me dice, pero ¿por qué? Si yo soy sano en el nombre de Jesús. Y yo le dije, papá, o sea, ya deje eso, ya, pero soy sano, vaya, no sé qué. Y me obligó, y le digo, tienes que ir, o sea, acá no vas a hacer nada, ve y enseña. Entonces yo, bueno, me fui, pero yo le dije, pero cualquier cosa me llamas, yo quiero saber. Me despedí como si fuera la última vez, y uno no sabe. Y entonces fui, y durante la clase me entró la llamada de mi papá. Entonces yo le dije a toda la clase, perdón, pero tengo que contestar esto, ahorita les explico. Y contesto y es mi papá. Mi papá me dice, John David, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar? Entonces yo de una dije, no, la mala, ¿cuántos días te quedan? Ya dime cuándo, o sea, ¿dónde quieres que te enterremos? Sí, o sea, ya. Y mi papá me dijo, no, pues las malas noticias es que ya no me tienes que llevar al hospital. Yo no entendía, mi papá tiene como un humor ahí como feo. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que no te tengo que llevar al hospital? O sea, ya no hay cura, ¿qué? Y me dice, no, es que las buenas noticias es que cuando me revisaron el corazón y me lo abrieron, se dieron cuenta que tengo un corazón tan nuevo como el de un bebé. Y entonces yo no entendí, o sea, yo estaba como abrumado por las noticias y por el mal chiste y por todo. Y luego mi papá me dijo, te dije, soy sano en el nombre de Jesús. O por sacarse la espinita, ¿no? Bueno, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:24 que por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos curados, ¿cierto? Y si ya fuimos curados, entonces tenemos esa sanidad disponible para nosotros. Bueno, adelantemos la vida unos 2-3 años. Estaba jugando fútbol un día, estábamos ahí como bien encendidos. Yo no sé si tú has jugado fútbol en algún momento, pero uno saca lo peor de uno en el fútbol a veces, ¿cierto? Uno se da cuenta que falta de oración tiene uno cuando uno juega fútbol, porque uno se empieza a pegar, empieza a hablar, empieza a decir. Bueno, de repente alguien me cayó encima de mi tobillo, me lo partió, y bueno, entonces fui al hospital. En el hospital me dijeron, hey, vamos a tener que operarte, es una ruptura de ligamentos, como en 3-4 días tienes que volver y hacemos el procedimiento. Y yo tenía una papa creciendo de mi tobillo, o sea, de la inflamación, era terrible. Entonces yo estando ahí sentado, me acordé de cómo había marchado mi papá, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que él había dicho? Soy sano en el nombre de Jesús. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar la misma. Entonces yo dije, doctor, soy sano en el nombre de Jesús. Y como que se me salió, se me chispoteó la primera vez. Y yo, uy, bueno, ya lo dije. Entonces yo, soy sano en el nombre de Jesús. Y nada pasó. Entonces yo, bueno, soy sano, y ya me embalé. Y el doctor me revisó, como será que no le pegaron en la cabeza también, o sea, como para ver. Y yo, entonces él dijo, regrese como en 4 o 5 días y la operación y todo. Bueno, en fin, entonces, toda esa semana, mientras yo caminaba, sentía dolor, o sea, de hecho no podía poner presión. Entonces cada vez que sentía el dolor yo decía, soy sano en el nombre de Jesús, ¿cierto? Soy sano. Pero algo que usualmente ocurre cuando nosotros tenemos estas peleas de fe, estas batallas de fe, es que cuando uno está confesando y cuando uno va haciendo, nada tiende a suceder, ¿cierto? Sería mucho más fácil que cada vez que yo diga soy sano en el nombre de Jesús, la inflamación se baja un poquito. Sí, entonces yo digo eso 10 veces, soy sano en el nombre de Jesús, soy sano en el nombre de Jesús, y ya se desaparece, ¿cierto? Pero no funciona así, porque es que la fe es la convicción de algo que no se ve. Tú tienes que estar convencido que aquel que lo prometió lo cumplirá. Sí, es una certeza en ti, no es algo que yo veo que está ocurriendo, es algo que yo conozco y es algo que yo sé que va a suceder. ¿Cómo? No sé, pero sí sé quién lo va a hacer. Entonces toda la semana, soy sano en el nombre de Jesús, soy sano. Llegué al hospital, soy doctor, soy sano en el nombre de Jesús. Y el doctor, bueno, sí, y no sé qué, me tuve que poner esa bata azul y todo eso, ahí mostrando nalga, y yo, soy sano en el nombre de Jesús. Entonces por procedimiento me tenía que llevar a unos rayos X como para ver qué es lo que me van a hacer, dónde me van a intervenir. Nomás en los rayos X, yo ahí en los rayos X soy sano en el nombre de Jesús. Yo voy a seguir marchando, y si es durante la cirugía, voy a seguir marchando. Y entonces sale el doctor y me dice, ay, John David, quiero pedirle disculpas, pero aparentemente usted, no tiene ruptura de ligamentos. De hecho, usted está completamente bien, dice acá.
Y yo me revisé y no me había dado cuenta y se me había ido todo el dolor, se me había reducido la inflamación perfectamente. Y yo me levanté y lo primero que le dije es: me hubiera dicho eso antes de desnudarme, ¿no? Pero bueno, y lo segundo que le dije fue, yo le dije: yo soy sano en el nombre de Jesús. Ahora, si tú te das cuenta, el que marchaba delante de mí estuvo mucho más abajo del agua de lo que yo tuve que pasar. Él pasó por un problema del corazón, yo solo tuve que pasar por un problema del tobillo. Pero gracias a como él marchó, yo aprendí también a seguir marchando. Confiaba en la palabra. Pero esto no solo es para lo espectacular, sino apliquemos esto de seguir marchando en todas las áreas de nuestra vida. Sigamos marchando en paciencia, sigamos marchando en paz, buscando la paz y siguiéndola. Sigamos marchando en amor, sigamos caminando en amor hasta el final. Me acuerdo una vez, mi papá, en la iglesia de mi papá han habido como 3 personas diferentes que se han ido y se han llevado gente y han empezado iglesia al frente y todo lo demás. Si tú estás pensando en eso, te pido el favor que no lo hagas, por experiencia propia, es terrible. Pero el punto es que una de estas personas que se fue, dividió la iglesia, fue feo. Llamaron a mi mamá, la hicieron llorar. Yo tenía como 11 años. Entonces yo ya estaba en una época ya como preadolescencia y todo lo demás. Yo vi que hicieron llorar a mi mamá y yo me fui a la oficina de mi papá. Yo le dije: papá, yo quiero que tú sepas algo. Yo no tengo un ministerio, yo no tengo un testimonio. Si quieres, yo los mato. Así de una. O sea, yo no tengo nada. Yo puedo empezar un ministerio carcelario, no tengo ningún problema, ¿sí? Y mi papá me miró y me dijo: bueno, pues ¿qué está haciendo? Tranquilo, no sé qué. Y el problema es que ellos, los hijos de ellos, iban a la misma escuela que nosotros. Entonces tarde o temprano nos íbamos a tener que encontrar. Y yo sabía cuál era el día en el que nos íbamos a encontrar. De hecho, el día antes de ese día, mi papá me dijo: John David, quiero que para mañana tú lleves unos cables que tengo allá arriba, que tengo guardados. Entonces yo lo primero que pensé es: mi papá quiere bolear cables mañana. O sea, entonces yo dije: bueno, así va a ser. Entonces yo llevé los cables. Y entonces sucedió la reunión del colegio y llegó el momento que yo sabía que iba a suceder. Estaban ellos caminando hacia nosotros, nosotros hacia ellos y yo con mis cables. Yo dije: eso vamos a bolear esto, o sea, de una vez. Y cuando llegamos, pues nos saludamos, fue muy incómodo. Y: pastor, ¿cómo estás? Sí, ahora eres pastor también, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y luego mi papá se da vuelta y me dice: John David, pásame los cables. Y yo dije: aquí fue, o sea, aquí es, hágale usted primero, yo lo sigo. Siga marchando, ¿cierto? Entonces él agarró los cables y le digo: pastor, como sé que estás empezando una nueva iglesia, quiero que empieces con nuevos cables. Y se los dio. Nada me pudo haber sacado la piedra más que ese momento. Yo lo cogí después y yo le dije: papá, no, o sea, esta gente hizo llorar a su esposa. O sea, esta gente, ¿cómo puede ser? Mi papá me miraba y me dice: pero 1 Corintios 13 dice: el amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no deja de ser. Entonces yo, pero gracias a que él marchó en amor, unos 10 años después, en mi matrimonio, adivinen a quién invité: a los del cable. Y los invité, ¿por qué? Porque los amo. Porque a través del amor de mis papás y a través de ese perdón de mis papás pudimos otra vez tener una relación con ellos, perdonar el pasado, seguir adelante. Sus hijos son de mis mejores amigos. Yo quería que ellos estuvieran en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque mi papá decidió seguir marchando en amor. Amén. Entonces, las cosas de Dios muchas veces tenemos que tener persistencia, creencia en lo que dice la palabra de Dios, que cuando Él lo promete, Él lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero sí sé que Él nunca ha fallado. Y si Él me pide caminar en amor, yo sé que el amor nunca va a dejar de ser. El amor siempre va a tener la victoria, porque Dios es amor y Dios siempre tiene la victoria. Entonces, siempre y cuando camine en amor, siempre y cuando camine en paz, siempre y cuando camine en paciencia, mira a tu vecino y dile: sigue marchando. Número 2, sigue adorando. Todos digan eso conmigo: sigue adorando.
Josué capítulo 6, la misma gente de la misma historia. Capítulo 6, versículos 3 al 5 dice: tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. Y el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ahora, creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta historia. Caminan alrededor de Jericó, gritan, se cae la muralla y todo lo demás. Lo que a veces no entendemos es el contexto de lo que está ocurriendo. El contexto no solo es entrar a la tierra prometida, sino el contexto personal de los israelitas de tener que caminar y hacer algo monótono esperando algo glorioso. Muchas veces nosotros en la iglesia nos invitan a hacer algo que termina siendo un poco monótono. ¿O acaso tú no has escuchado la invitación a orar? ¿Cierto? Vamos a orar. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a seguir orando. Sí, ¿cuándo vamos a orar? Todo el tiempo. Sí, orad sin cesar. Ora hoy, ora mañana, ora después. Sigue orando. Ayuna, ora ayunando, ayuna orando. O sea, dale, pero siempre es lo mismo. Después de 29 años estando con mis papás, yo les decía, o sea, orar, leer la palabra, adorar a Dios, ayunar y repita. Orar, ayunar, leer la palabra y repite, y se vuelve algo un poco monótono. Y el problema de la monotonía es que nos da pereza a veces y perdemos de vista lo glorioso que es poder orar. Aunque sea monótono en el sentido que lo tienes que volver a hacer, nunca pierdas de vista que aunque parezca monótono, realmente es glorioso. Ellos tenían que darle vuelta y mientras le daban vuelta tenían que alabar a Dios, y por eso tenían los corneros y no sé qué y las trompetas y dele. Pero pues la primera vez que uno escucha una canción, lo hace llorar a uno, ¿cierto? Tal vez los de alabanza entienden eso, pero ya la vez número 45 de la misma canción, pues ya es lo mismo. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual de Cristo. Y uno como que pierde lo que es glorioso porque uno lo siente monótono. Pero cuando tú entiendes lo que está ocurriendo, que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, nunca dice que Dios habita en las nuevas alabanzas de su pueblo. Sí, muchas veces pensamos que las nuevas canciones tienen más presencia del Señor. No, solo que tienen más disposición a veces de las personas. Pero si nosotros pudiéramos cantar como si fuera la primera vez, cada vez, tendríamos más de la presencia del Señor en este lugar. Amén. Más de, no solo en este lugar está la presencia del Señor. Estamos hablando de nuestra vida personal. Entonces tuvieron que marchar adorando a Dios. ¿Y por qué y de qué adoraban a Dios? Pues de todas las victorias que habían visto y de todas las victorias que Dios les había prometido. Sabes, tú tienes suficientes razones en tu vida para seguir adorando todos los días de tu vida. El rey David se levantaba de la mañana, Salmo 103, el contexto es que estaba él en una cueva. Dios le había prometido el trono y Dios lo puso en una cueva, ¿no? Y a veces uno siente eso: Dios, tú me prometiste que sería la cabeza y no la cola, y por ahora soy como el ombligo, o sea, ni soy la cabeza ni la cola. ¿Qué pasó ahí? Y uno se molesta. El rey David le habían prometido: vas a tener un reino, vas a tener el trono. Terminó en una cueva con 300 llorones. Y en el contexto de una cueva no es nada chévere. ¿Sabías tú que en las cuevas no hay baño? Imagínense el olor de 300. ¿Sabías que en la cueva no hay cocina? Entonces, ¿dónde estaban cocinando? En el mismo baño, que es la misma cueva, que es la misma cama. ¿En algún momento tú has dormido en una piedra? Si has tenido la oportunidad, tú te levantas y te duele todo el cuerpo. Y por eso en Salmo 103 el rey David se levantaba y decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Y empezó a narrarse sus beneficios. Él es el que te ha salvado, Él es el que te ha sanado, Él es el que te ha librado, Él es el que te ha llevado, Él es el que te ha dado la victoria. Y Él permanece contigo, porque Él dijo que Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Entonces Él sigue adorando. Es una actitud que, aunque parezca algo monótono, tú tienes que entender lo que realmente está sucediendo. Tú estás sacudiendo el infierno con tu alabanza, estás sacudiendo el cielo. Dios habita en esas alabanzas. Algo poderoso sucede cuando somos obedientes a su palabra. Y si es ayuno, pues ayuna como si fuera la primera vez. Y si es oración, pues ora con todas tus fuerzas. Adora con todo lo que tú eres. Que todo tu ser alabe su santo nombre. Amén. Sería mucho más fácil que cada vez que dieran vuelta a Jericó se cayera un ladrillo, ¿no? Entonces, claro, ahí yo voy corriendo, porque pues a medida que voy dándole la vuelta va cayendo un ladrillo, grieta por todos lados. Buenísimo, pero nada de eso ocurrió. Pero ¿por qué ellos siguieron adorando? Porque ellos sabían que Dios es poderoso para hacer, dice Efesios 3:20, mucho más abundantemente, más allá de lo que se pueda pedir, más allá de lo que se pueda pensar. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Lo que me queda difícil a veces es creerle a Él, pero mientras yo adoro, empiezo a habitar en su presencia, y al habitar en su presencia me doy cuenta quién me respalda. ¿Sabes? Es muy diferente. Hay una calle en Bogotá, se llama La Décima, y en La Décima es conocida por su peligro. Ahí roban a todo el mundo. Todo el mundo sale robado de La Décima. Es cerca al centro. Ahora, si yo me encuentro a las 10 de la noche por La Décima, yo voy a estar corriendo, buscando salirme de eso. Sí, porque no quiero que me roben. Pero ¿qué pasaría si tú te encuentras en La Décima a las 10 de la noche en Bogotá, pero estás acompañado de tus 3 primos campeones de Kung Fu, Taekwondo y artes Shaolin? No, pues si mis primos están ahí, yo voy a caminar. De hecho, me voy a quedar quieto. Yo quiero que me roben. No porque yo haya aprendido a defenderme, sino porque sé de quién estoy rodeado. Y como ellos me van a defender, yo voy a caminar en paz, tranquilo, con alegría, esperando que vea, tengo un iPhone, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Porque mis primos me defienden. Bueno, es lo que el rey David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. No es que yo no temeré porque tú quitarás el valle de sombra de muerte. No, todos acá vamos a pasar por problemas, punto. Sí, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios dice que Él está contigo donde quiera que tú estés, que Él habita en ti y Él pudo vencer el mundo. Créeme que Él te defiende. Así que lo único que nos queda a nosotros por hacer es adorarlo, seguir adorando. Mientras marchas, adoras. Amén. ¿Por qué? Porque la adoración trae a memoria quién es el que te defiende, por qué estás marchando, quién es el que está contigo. Sigue adorando. Recuerdo la historia en la palabra de Dios. Dice que Jairo llegó a Jesús y en la casa de Jairo se estaba muriendo su hijo. Entonces él llega apresurado, pero lo primero que él hace cuando llega a Jesús es que dice que se postra y lo adora. Él no le pide algo, sino que él se postra y lo adora porque él es merecedor de toda adoración. Sabes, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios aun cuando hay cosas que se nos están muriendo en nuestra vida. Tenemos que aprender a adorar a Dios aun cuando el negocio se está muriendo. Tenemos que aprender a adorar a Dios aun cuando nuestra relación con alguien se está muriendo. ¿Por qué? Porque Él es digno de adoración. La adoración no es algo que Él se gana cada vez que nos da una bendición. No, por la cruz de Jesús Él merece adoración por los siglos de los siglos. Así que tenemos que aprender a adorar a Dios cuando cosas están muriendo en la vida, sabiendo que Él es la resurrección, sabiendo que aún si algo se muere, Dios tiene poder para resucitarlo. Entonces yo no voy a estar pensando en cómo Dios puede cambiarlo, yo solo lo voy a adorar a Él porque Él se lo merece. Amén. Sigue marchando y sigue. Vamos, mira a tu vecino y dile: sigue marchando. Mira a tu otro vecino y dile: sigue adorando. Y número 3, para terminar,
sigue obedeciendo. Segunda de Reyes 5:14. El rey Naamán tenía una condición de piel. Dios lo manda a que se zambulla, a que se meta 7 veces en el río Jordán. Dice: entonces Naamán bajó el río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Ahora, si tú conoces la historia, el rey no quería meterse al río porque ese río era sucio, y habían otros ríos que eran más lindos que ese. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos peleas con Dios porque le decimos: no, Dios, pues ¿para qué orar en la iglesia si yo puedo orar en la comodidad de mi cama? ¿Cierto? ¿Para qué asistir a la iglesia si lo puedo ver por internet? ¿Para qué hacer eso si hay cosas más cómodas donde podría casi hacer lo mismo? Pero sabes, la obediencia solo es como una referencia de lo que tú realmente crees y en quién tú crees. Que si Dios te dice: no, pues en el río, pues si Dios lo dijo, Él sabe por qué. Sabes, el mejor momento para obedecer a Dios es cada momento de tu vida. Si no trates de cambiarle a Dios sus tácticas, no trates de cambiarle a Dios su plan. Si Él te dice: ve y le predicas a esa persona, si Él te dice: ve y sirve, si Él te dice: ve y asiste, si Él te dice eso, créeme que es lo mejor para tu vida, porque su voluntad para nosotros, dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Entonces no es mi voluntad, no es lo que yo pienso. Y si lees la palabra de Dios, te darás cuenta que hay muchos lugares donde la situación parecía incómoda, difícil, aburrida, lo que sea, y aún así Dios siempre se apareció. El foso de los leones con Daniel, y aún así Dios se apareció. No es el mejor momento para conocer a Dios con leones, sí, se podría conocer en un sofá, más fácil, pero él siguió siendo obediente, y porque fue obediente vio a Dios. En el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, se podría conocer a Dios en una piscina, así en algo más rico, pero ellos siguieron obedeciendo a Dios y en el fuego conocieron a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque siguieron siendo obedientes. ¿Sabes algo que pasa con nosotros que predicamos? A los discípulos de Jesús les damos mucho palo. ¿Por qué? Porque uno cada vez que habla de los discípulos de Jesús es: vean, sean obedientes, no como los discípulos que vean, siempre se quejaban, nunca tuvieron fe. Y es verdad, tenían esos problemas como cualquier ser humano, ¿sí? Mira a tu vecino y como cualquier ser humano, o sea, tranquilo. Porque pues sí, uno le da palo a los discípulos y uno cuántas veces ha fallado también, ¿cierto? Y Dios se ha permanecido fiel. Bueno, hay una historia con los discípulos donde dice la palabra de Dios que Jesús acaba de hacer milagros en la orilla del mar de Galilea. Luego se da vuelta a sus discípulos y les dice: vayan y crucen al otro lado y allá nos vemos. Y entonces la historia que muchas veces resaltamos es que ellos en medio del mar muerto, el mar de Galilea, estaban ellos pues aturdidos, estaban abrumados, querían devolverse y que Jesús los regañe: ¿dónde está su fe? Y todo lo demás. Pero lo que no resaltamos es la obediencia de ellos, que aunque ellos se sentían mal, aunque ellos tenían miedo, seguían remando. ¿No te has dado cuenta que ellos seguían remando ahí y seguían dándole: no, nos vamos a morir, entonces reme más rápido, reme? Qué gran actitud esa, de aunque todo vaya en contra de uno, ellos seguir remando, y aunque tengan temor, seguían obedeciendo. Narra la historia que Jesús los ve de lejos y los ve sufriendo. Entonces dice que Él empieza a caminar hacia ellos, así casual como cuando uno camina sobre el agua, ¿cierto? Entonces empezó a caminar sobre el agua, pero dice la palabra de Dios que los vio y los pasó, como quien dice: ¿qué más? ¿Cómo van? Ahí nos vemos, ¿cierto? Chao. Y los discípulos: Jesús, venga y nos ayuda. Entonces Jesús dice: bueno, ya. Entonces se monta y calla la tormenta y listo, y les dice: tengan fe, no sé qué, en fin. Pero ¿sabes algo? Solo en general en Israel, todo el mundo había visto a Jesús caminar sobre pasto, caminar sobre tierra, pero los 12 obedientes fueron los únicos que vieron a Jesús caminar sobre agua. ¿Sabes? Los mejores milagros de Dios Él los hace en el medio de tu problema. Ahí es donde tú ves los mejores milagros de Dios, en medio de tu obediencia,
Es ahí donde tú ves la gloria de Dios en todo su esplendor, cuando tú estás en medio de tu obediencia, cuando tú estás caminando en amor con una persona que no lo está recibiendo. Sí, cuando estás caminando en amor con tu vecino que te ha sacado la piedra 1001 veces, cuando estás en problemado, cuando tú quieres caminar en amor con tu esposa y tu esposa todavía dice y te manda el vainazo, sí, te dice la cosa, cuando sigues caminando en paciencia, en generosidad y aún así hay una deuda por pagar, cuando sigues diezmando y Dios todavía como que no ha resuelto tu problema económico, cuando tú sigues confesando que yo soy sano en el nombre de Jesús y aún así hay dolor en tu cuerpo, es ahí donde Dios hace sus mejores milagros. ¿Por qué? Porque Dios honra la fe. Jesús una vez preguntó y él dijo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira que Dios no está buscando solo adoradores, Dios no está buscando solo personas que vienen y asisten, Dios está buscando fe. La palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. Y aquel que tiene fe en Dios le tiene obediencia a sus mandamientos, es obediente a Él en todos sus estatutos y en todos sus mandamientos. Ahora tú puede que estés en un problema, en medio de un problema matrimonial, en medio de un problema financiero, en medio de un problema de salud. Yo lo entiendo, pero yo quiero que tú sepas que si tú sigues siendo obediente, Dios cumplirá. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Mateo 24:35. Si tú te mantienes firme en tu confesión, en tu profesión, si te mantienes firme en tu obediencia hacia Dios, si te mantienes firme marchando, sigue adorando, sigue obedeciendo, créeme que tú verás la gloria de Dios en medio de tu problema. ¿Sabes? La bendición de Dios no es la ausencia de problemas. La bendición de Dios es la presencia de Él en medio de los problemas. Que tú puedas estar caminando por el valle de sombra de muerte y no temer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Estar pasando por un problema económico y todavía sonreír. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Estar pasando por un problema de salud y aún así poder decir: soy sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo en medio de esto. Solo los que son obedientes vieron a Jesús caminar sobre agua. Si tú sigues siendo obediente, tú verás la gloria de Dios en medio de tu problema. Amén. Pero tienes que seguir marchando, tienes que seguir adorando, tienes que seguir obedeciendo y tú verás la gloria de Dios, verás la respuesta de Dios para tu vida. Amén.